En un vídeo anterior dije que la sociedad alemana me parece un poco hostil. De hecho, se ha descrito muy bien en los últimos años cómo han aumentado la desintegración y el frío social. Te doy ejemplos de a qué me refiero en este vikingo en profundidad. No hay que entenderlo mal. Hay muchísimos alemanes amables y simpáticos. Hay una larga tradición en la hospitalidad. Guten Tag. My family and I are looking for sex. Violent. Kommen Sie in den Germanenkrug. Hier erwarten Sie deutsche Kameraden, deutsche Mädels, deutsches Essen, deutsches Bier. Pero si vienes desde fuera, te fijarás en que, como sociedad, la sociedad alemana en ocasiones parece más un campo de batalla que un Miteinander. Ja, mein Freund. Wer zum Teufel waren die Leute? Obvio que lo que viene a continuación también existe en otros países, pero me parece importante ponerlo en un contexto alemán para que no te sorprendas o desilusiones si vienes a Alemania. Bueno, sí puedes ser niño, pero a unas horas y en unos lugares determinados. Vamos niños, son las 8, a dormir, que ahora es el tiempo de los mayores. ¿Puedes ser niño aquí? Sí. ¿Y aquí? Sí, no, no. ¿Aquí? Sí. ¿Y aquí? En el año 2001, yo y un amigo canario fuimos a Alemania en invierno a ver la nieve. Cogimos un trineo y nos fuimos a la calle a jugar. Vamos a bajar con este trineo por la calle para abajo a ver qué pasa. Y nada, jugando. Al menos hasta que vino una alemana para amenazarnos con llamar a la policía si no nos íbamos de ahí. Muchas cosas, en muchos sitios como jugar a la pelota, están prohibidas. Hay hasta un seguro para lo que los niños puedan romper por ahí. Leverkusen, Freitagnachmittag. Viel Spaß, pass auf, nicht an der Straße, nur auf dem Bürgersteig und auf dem Schulhof spielen. Viel Spaß, tschüss. Und schon war es passiert. Eine kräftige Beule. Die Kosten für die Reparatur mehr als 1.200 Euro. Mi padre solía decir que muchos alemanes parecen haber olvidado que en algún momento también eran niños. Ser niño en Alemania, aunque hay buenísimos conceptos pedagógicos, no mola. Mira esto. Y ahora esto. Y ahora esto. Y ahora esto. Back to me. ¿Notas algo? Germans are so weird. Si educas a la gente a no ser ella misma en público, la gente separa lo público de lo privado. Y lo público empieza a ser raro. De hecho, es todo un concepto en la sociología. El cocooning. Construirte un caparazón, un mundo privado en el que puedes ser tú mismo y empezar a alejarte, a rechazar todo lo que esté más allá. Hay un refrán en inglés que se adoptó en Alemania y que recoge este problema a la perfección. My home is my castle. Mi casa, mi hogar, es mi castillo. Puedes ver a qué me refiero si vas por la calle y te atreves a mirar por la ventana de las casas. Por dentro parece un paraíso. Los muebles, Ikea, los balcones, los jardines. Pero más allá de las murallas, vamos, que le den. Así, aunque la cultura alemana y los alemanes pueden ser divertidos y cálidos, no es común verlo en público. Y si estás por fuera, todo es más bien un poco triste, estéril. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg, 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 weg.
Zäune müssen her, die Zäune müssen her. Cayó el muro de Berlín. ¿Pero por qué? ¿Porque separaba el occidente del oriente? ¿Porque separaba el capitalismo y el comunismo? No. La gente se sentía encerrada. Entgegen den Ankündigungen bleibt die Grenze geschlossen. Als der Druck der Massen größer wird, entschließt man sich, ein kleines Ventil zu öffnen. Wer besonders hartnäckig auf die vermeintliche neue Reisefreiheit drängt, soll durchgelassen werden, allerdings dann gleich für immer. Das Gedränge wird immer dichter, die Abfertigung immer schleppender. Einige kommen zurück, werden nicht hereingelassen, brechen in Tränen aus, werden doch hereingelassen. Die Passkontrolleure des MFS versuchen, von ihren Vorgesetzten klare Anweisungen zu erhalten. Die Telefone laufen heiß. Vergeblich. Niemand weiß, wie er mit der Situation umgehen soll. Und immer mehr Bürger schieben sich in Richtung Schlagbaum, der die DDR vom Rest der Welt trennt. Sie öffnen den Schlagbaum. Sie öffnen ein Schleusentor. Aprovecharon la primera oportunidad que tuvieron para tirar el muro abajo. A cambio, edificamos vallas en donde podemos para mantener alejados a los demás. ¿Dónde puedes sentarte y descansar aquí? ¿Dónde puedes sentarte y descansar aquí? Y aquí, mira a ver cuánto de lo que ves, cuánto de lo que es el espacio público, de las ciudades, el paisaje, puedes pisar realmente. Aquí es la acera y esto pues sí no te atropella a nadie. En Alemania no estás bienvenido para quedarte, estás bienvenido para irte. In Kusei-Stadt Klötze in Sachsen-Anhalt gibt es einen ganz besonderen Fußballplatz. Links ist ein Tor und rechts ist ein Tor, soweit so gut. Allerdings ist auch links ein Zaun und rechts ein Zaun, mitten auf dem Platz. Ich brauchte dieses Grundstück, weil dahinter unser Acker ist und noch andere Flächen und so weiter als Zufahrt. Dann hat der Bauer sein neues Grundstück eingezäunt und kann jetzt ganz unkompliziert zu seinem Acker kommen. ¿Y cuáles son las vallas que tenemos en las cabezas? Las prohibiciones. ¡Verbote! Un día en el colegio tocó el tema de la Constitución española y de los derechos fundamentales que tenemos. Obviamente no me dio por leérmelo todo, pero pregunté de cuál sería un buen resumen de lo que contiene. Y un amigo me dijo que, básicamente, puedes hacer todo lo que quieras mientras no perjudiques a tu vecino. Y me parece un buen resumen. En Alemania es un poquito más complicado. Todo tiene que estar regulado de alguna forma. Te construimos un parque, pero no puedes jugar a la pelota, no puedes hacer barbacoa, no puedes escuchar música, no puedes traer comida, no puedes pisar el césped, no puedes traer el perro. ¿Quieres ir a la playa? Me extraña que no necesites un carné oficial para poder irte a bañar. Eso sí, existe un carné para demostrar que sabes nadar. Lo que quiero decir es que en Alemania el espacio público no solo está recortado por la propiedad privada, sino también por muchísimas normas más que se basan en el mínimo común para que nadie pueda quejarse o denunciar al otro. Con lo que al final tienes más razones aún para quedarte en casa. Ein Badeparadies. Stahnsdorf in Brandenburg. Direkt am Ufer des Güterfelder Haussees. Und die Gemeinde kümmert sich. Nur hat der Gemeinde niemand gesagt, dass durch Kiosk, Stege und Toiletten aus einer stinknormalen Badestelle eine offizielle Badestelle wird. Und nach aktueller Rechtslage bedeutet das, die Gemeinde haftet für Badeunfälle. Deshalb gilt ab sofort, man darf hier auf Toilette gehen und essen, aber nicht mehr baden. Es un clásico que la gente mayor se queje de que la juventud no tenga modales. Yo te digo una cosa, los modales son una mierda, son hipocresía. Deberías no sé qué, deberías no sé cuánto. El deber te lleva a la depresión. No necesitamos modales, necesitamos empatía. Si tienes empatía, no necesitas modales. Haces las cosas porque puedes sentir el sufrimiento que puede tener una persona en otra situación. ¿Qué es mejor? ¿Ofrecerle el asiento a una persona mayor porque se debe hacer o porque sientes que la persona puede estar cansada de estar de pie tanto tiempo? Dicho esto,
en Alemania hay poca empatía. 1, o porque estamos en un círculo vicioso en el que la gente aprende a no preocuparse por los demás. O 2, porque por factores externos como las prisas, el estrés, la empatía es lo primero que muere. No sé si igual es un residuo de la época vikinga. No sé si has visto Vikings, ¿no? De déjame en paz, puedo yo solo. En Alemania te puede pasar que intentes ayudarle a alguien y que te insulte o que te mire mal. Así está la cosa. Así que nada. Hasta aquí las razones por las que dije que me parece que la sociedad alemana es un poco hostil. Lástima que en muchas otras partes del mundo se esté yendo por el mismo camino. Pero bueno, ¿qué podemos hacer para luchar en contra? Pues mira, un consejo. Conciénciate de lo que dije. Fíjate en las microagresiones que hay en la sociedad a diario. No solo entre diferentes grupos, sexismo, racismo, sino humanos contra humanos. Si te conciencias, puedes opinar en contra. Puedes buscar la forma, organizarte, quizás usar tu voto para mejorar la cosa un poquito. Y lo que puedes empezar desde ya es incluir a los demás. Si vas a hacer una fiesta, si sales de marcha, pregunta, incluye a ver si hay alguien más que quiere unirse. Obviamente a la primera, a la segunda y a la quinta vez quizás te digan que sí. Pero si tú mismo te pones como una roca en la marea, contribuyes a que las cosas mejoren. A menudo pienso en lo que solía decir mi madre. ¿Y cómo te sentirías tú si estuvieses en su lugar? Te animo a que reflexiones sobre ello. Y si te ha gustado el vídeo, like y subscribe, y te aseguro que volveremos a verlo.